Amada Iglesia de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos. Ruego al Dios de los cielos que nos dé sabiduría, entendimiento para tener esta corta reflexión y llevársela a vosotros. Oremos para que Dios nos envuelva con su sabiduría y con su inteligencia y poder discernir su palabra. Padre bendito, venimos delante de tu presencia rogándote, implorándote por sabiduría, por entendimiento en esta rica palabra. Señor, estos misterios que tú estás revelando, los tomamos para llevarlos a aquellas personas que no saben o no entienden, o aún aquellos que entienden, pero tal vez se les ha olvidado de las cosas que están sucediendo o las cosas que vienen, y cómo nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que estar preparados. Como servidores tuyos, Señor, nos preparamos. Llena mis labios y mi corazón de esa palabra de ciencia, palabra revelada, y aquellos que la van a escuchar, abre su entendimiento y su corazón para que puedan discernirla y entenderla. Te lo pedimos en el dulce nombre de vuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Amados consiervos, estaba leyendo en el libro sagrado acá en Romanos en el capítulo 11. Este libro me trae grandes enseñanzas y cuando voy a meditar y pedirle a Dios qué es lo que Dios quiere como mensaje, primero para mí y después para llevárselos hasta vuestros hogares, el Señor me habla sobre la salvación de los gentiles. Tal vez usted me dirá, bueno, es que ya quién no sabe que fuimos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero hay que meternos al trasfondo de dónde viene la salvación. Y los invito para que vayan a Romanos capítulo 11, versículo del 11 al 18. Isaías en el capítulo 59, verso 20 al 21, de 59 Isaías. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Romanos 11, 25 al 36, Hebreos capítulo 10, versículo 14, Hechos capítulo 10, versículo del 14 al 17. Pongámosle atención a su rica palabra. Pero antes vamos a leer lo que dice allá en Romanos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 11, unos cuantos textos bíblicos vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Atendamos bien su palabra. La salvación de los gentiles, ese es el tema, la salvación de los gentiles. Los gentiles, aquellos pueblos que no son israelitas. Digo pues, ¿ha tropezado los israelitas para que cayeran? En ninguna manera. Esto es lo que Pablo habla y nos enseña. En ninguna manera. Pero por la transgresión de este pueblo vino la salvación de nosotros. Tenemos que agradecer a Dios que este pueblo se metieran en sus tradiciones, en sus rebeliones, en su falta de fe, para que nuestro Señor Jesucristo nos alcanzara con su salvación. Y ahora somos un pueblo escogido por Dios, alabado sea el Señor. Esto será para provocar a celo a los israelitas. Si su transgresión, dice Pablo, es la riqueza del mundo, ¿por qué riqueza del mundo que ellos se volvieran transgresores a Dios? Porque su detención, las riquezas pasaron a un pueblo que no era pueblo. A nosotros que antes no éramos pueblo, ahora tenemos las bendiciones y las promesas de Dios para ti y para mí, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como escogido de Dios. Entonces esas riquezas que ellos desecharon, ahora vienen a ser nuestras. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque ahora nosotros
Oramos por los israelitas para que los israelitas lleguen a la plenitud. Cuando los gentiles lleguen a su plenitud, los israelitas van a ser salvos también, porque es pueblo de Dios, aunque algunas hojas o ramas fueron desgajadas. Pero si de alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre, dice el apóstol Pablo, porque él era israelita, y hacer salvo a alguno, puede ser, porque muchos hoy sienten celos del pueblo gentil. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Óigame bien, si su exclusión, cuando fueron excluidos, es la reconciliación o fue la reconciliación del mundo por medio del Salvador que vino al pueblo de Israel, y a través que ellos lo crucificaron, a través de que ellos lo rechazaron, nosotros fuimos salvos al recibir a Cristo como nuestro suficiente Salvador, y ahora vivimos para Él y por Él. Por eso, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión? Vida eterna para todo aquel que Él crea, israelita, gentil. Ahora no hay judío ni griego, ahora todos somos iguales. Si las primicias son santas, también lo que es la masa restante es la raíz santa también. O sea, la raíz es de Dios. Fue el que sembró al pueblo de Israel, el que lo estableció. Pero si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fuimos injertados, esa es la gran bendición de nosotros, que no éramos pueblo de Dios y fuimos injertados como olivo silvestre al pueblo. Ahora somos pueblo de Dios, escogido por Dios. Es el gran privilegio, escogido por Dios. Pero no nos gastemos contra las ramas, porque si te gastas, no sustenta la raíz, sino la raíz no te sustenta. Porque si nos estamos gastando de que somos pueblo de Dios y que solamente nosotros, no. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida, amados consiervos. Esta es la vida eterna, amada iglesia de Dios, que nosotros oremos e intercedamos por aquellas personas que hoy verdaderamente están alejadas de la ciudadanía de Dios. Entonces, escudriñando aquí en Romanos 11, me encuentro un remanente escogido por la gracia de Dios, un remanente que es israelita. Ya no por obra, porque antes ellos creían que por sus obras eran salvos, ya no por obras. Aunque las ramas, algunas fueron desgajadas, pero provienen de la raíz del olivo, que es Dios nuestro Señor, el que estableció al pueblo de Israel. Provienen de Él, aunque fueron apartadas, aunque se perdieron, pero es Dios la raíz de todas estas cosas. Ese es el pueblo de Israel. Pero se gastan y se vuelven orgullosos, escúcheme bien, incrédulos y faltos de fe. Es por eso que el Señor, al ver que el pueblo suyo había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, y se vuelven orgullosos, rebeldes y todas estas cosas, entonces Dios pues llama a un pueblo que no era pueblo, y viene Jesucristo a morir por nosotros para darnos vida a aquellos que creemos en Él. Porque asimismo fueron desgajadas sus ramas, y ahí entramos nosotros, los gentiles, aquellos que somos hoy, óigame bien, hoy pueblo de Dios, que no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios, porque por medio de Israel llegó la salvación, y por medio de Jesucristo, nacido en Israel, el olivo silvestre fue engendrado. Nosotros éramos ese olivo silvestre y fuimos engendrados en lugar de aquellas ramas que fueron desgajadas por su incredulidad, por su falta de fe. Y aquel pueblo israelita, hoy, al llegar la plenitud de los gentiles, ellos van a ser salvos también.
Pero antes ellos rechazaron, y gracias a Dios que rechazaron al Mesías para que nosotros entráramos ahí. Hoy al rechazar al Mesías Jesucristo, tenían el corazón endurecido y tienen muchos hoy el corazón endurecido. El Señor les permitió endurecer el corazón hacia Dios hasta que la plenitud de nosotros los gentiles estemos completos. Entonces es allí donde empieza la bendición para el pueblo de Israel. No sé si me estoy dando a entender. Saben que todo Israel va a ser salvo. Eso lo dice su palabra. Todo Israel va a ser salvo. Ya los que fueron desgajados y se perdieron, se perdieron. Pero el pueblo de Israel, estas nuevas generaciones que van a creer en Jesucristo, van a ser salvos todos. Porque así está escrito. Dice, vendrá de Sión el libertador, Jesucristo. Esta es la restauración de Israel. Esta es la restauración que habla Isaías 59, 20 y 21. Esta es una profecía que ellos mismos, los israelitos, ya la sabían. Y también Jeremías, allá en Jeremías 31, 34, se los había dicho también. Ellos sabían que el Mesías venía no solamente para ellos, venía a salvar al mundo, a rescatar al mundo. Pero ellos no aceptaron el Mesías. Bueno, ahora damos gracias a Dios que no lo aceptaran, porque nosotros entramos como la rama de olivo silvestre, entramos a ser pueblo de Dios. En la visión de Pedro, allá en Hechos capítulo 10, versículo 14 al 17, encontramos, ustedes recuerdan aquella visión de Pedro, cuando Pedro tenía hambre, estaba en un ayuno, tenía hambre, y Dios le muestra un lienzo cargado de toda clase de reptil, y él le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, nosotros no los contaminamos. Eran orgullosos, eran orgullosísimos. Nosotros no nos contaminamos. Y el Señor le dijo, ¿por qué le llaman inmundo a lo que yo he lavado con mi sangre? Allí estábamos toda clase de seres vivientes. Y él le llamó inmundos. Ellos no se juntaban con esto. Pero Pablo, el apóstol de los gentiles, este hombre honra su ministerio cuando es llamado por Dios y, escúcheme bien, este hombre, honrando su ministerio, sabía que las transgresiones del pueblo de Israel vino la salvación para nosotros los gentiles. Y él, el apóstol de los gentiles, nos predica, nos enseña, y hoy quedan estas palabras escritas en este libro para que nosotros podamos discernir y entender que somos pueblo de Dios, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, es por lo que Dios hizo por medio del pueblo de Israel y por medio de Jesucristo, que fue el que murió en la cruz por toda la humanidad. Mis amados hermanos, en Romanos 11, 21 nos dice el Señor, si Dios no perdona a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que no juguemos de vivos, no juguemos que porque somos pueblo de Dios podemos hacer esto y podemos hacer otro y somos más que los judíos. No, Señor, somos pueblo de Dios, injertados, allí como dice el apóstol Pablo, injertados. Y damos gracias a Dios por estos grandes hombres como Pablo, como Pedro, como estos que escribieron este libro, que hoy está este libro para enseñarnos a nosotros. Y damos gracias por la sabiduría que Dios nos da. Damos gracias por el discernimiento de su palabra. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos guía a estas verdades. Y hoy podemos hablar cara a cara con nuestro Señor. Hoy podemos hablar con ustedes de lo que el Señor está enseñando, de lo que el Señor está explicando, de lo que el Señor está revelando, porque tenemos la autoridad, la certeza y la convicción de que Dios respalda nuestras palabras, porque Él está aquí con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y espero en el Señor que puedan ser entendidos la salvación suya de los gentiles vino por parte del pueblo de Israel. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador. Bendiciones, que pasen hoy un feliz pero feliz día. Dios les bendiga. Amén y amén. No se les olvide que Él viene pronto, Él está a la puerta. Amén.